O sea, yo no tengo por qué irrespetarla. Cuando yo tengo la oportunidad de hablar con un budista, lo he tratado con respeto y lo he tratado con deferencia. Y cuando he tenido la oportunidad de hablar con un hinduista, he hecho lo mismo. Porque entiendo que aun cuando su interpretación espiritual no es consona con mi experiencia de fe, y obviamente yo soy cristiano porque yo creo que el cristianismo es la revelación de Dios al mundo, punto. O sea, yo no voy a negociar eso. Pero puedo encontrar virtudes, como se encontraron en Cornelio, como se encontraron en el centurión, como se encontraron en José de Arimatea. Puedo encontrar virtudes en las experiencias religiosas. Por ejemplo, yo creo que yo les conté del muchacho Hare Krishna, que es parte de una corriente sectaria del hinduismo, que me encontré en el aeropuerto, que él le preocupaba porque ellos ven respuesta allá en Gurabo, en la comuna de ellos. Me dice, nosotros vemos su programa, pero nos hacemos una pregunta que yo se la quiero hacer a usted a manera de crítica. Yo le dije, no, adelante. Claro, cuando él me dijo que me iba a criticar, yo me eché a reír. Y cuando me eché a reír, él me dice, ya me la contestó. Yo dije, pero si yo no te he dicho nada. Lo que dije que me dice, no, ya me la contestó, porque es que usted cuando contesta las preguntas se sonríe y nosotros pensábamos que usted lo hacía con soberbia. Pero si ahora veo que le digo que lo voy a criticar y usted se sonríe, entonces descubro que esa es su naturaleza. Yo lo voy a decir hoy en nuestra reunión, que estábamos equivocados juzgándolo a usted como soberbio. Y bueno, fíjese, y aún así después me lo he encontrado en el aeropuerto y me ha pedido hasta consejería. Estaba enamorado de una muchacha y quería saber cómo la abordaba. Y parece que el cristianismo en eso tiene más especialidad que... Adelante, mi hermano, y paso con usted. No le gusta. Sí. La Biblia menciona en algún lugar, dice que el hombre sería juzgado por los conocimientos, sí, o por la ley moral. Sí, Pablo dijo, aquellos que sin obra, aquellos que murieron sin conocer el Evangelio, serán juzgados entonces por las obras que realizaron, por la ley moral. La pregunta mía es, si no conocieron a Jesucristo, lo conocerían por las obras. Sí. Bueno, yo no tengo la facultad, ni la tengo ni la quiero tener, de saber quién se salva o quién se pierde. ¿Ven? Ahora, es interesante entender. Fíjense que Buda vino con una filosofía 600 años antes que Cristo. El hinduismo todavía mucho más antiguo. Mi papá, que fue un creyente de 50 años, mi papá me decía que su padre, él sentía que a la luz de la Escritura él podía decir que su padre se había salvado, porque su padre no conoció evangelio, ni catolicismo, ni evangélico, nada. Entonces, pero sin embargo mi padre se dejaba llevar por una ley moral. De hecho, me decía, mi padre me recitó textos bíblicos en consejos que ahora yo los encuentro en la Biblia. Por ejemplo, aquello de que cuando llegues a una casa, mi papá me decía que su papá le decía, cuando tú llegues a una casa y te inviten a sentar, procura ver el lugar donde te han indicado que te sientes. No vaya a ser que te sientes en el lugar no indicado y después pases la vergüenza de que te remuevan. Y mi papá dice que cuando él leyó eso en la Biblia se sorprendió, porque su papá se lo decía. Y le decía, y cuando llegues a una casa y te inviten a comer, oye, cómete lo que te sirvieron, aunque te estés muriendo de hambre, por repetir. Aprende a poner un cuchillo en tu boca. Y mi papá dice, cuando yo leí eso en la Biblia, yo me iba a morir, porque mi papá nunca oyó ni el mundo católico ni el mundo evangélico. O sea, él nunca oyó una experiencia cristiana. Sin embargo dice, pero sus principios morales, sus principios éticos, aquellos que sin ley murieron, sin ley serán ¿qué? Juzgados. Y desde luego, pues, eso le corresponde a Dios. A lo mejor, quién sabe, cuando lleguemos a la presencia de Dios nos encontramos allí con el gordo Buda, peleando diciendo, yo se lo dije a ellos que no podían tener otro Dios. Dicho sea de paso,
Dicho sea de paso, ahora, ustedes saben que yo soy vegetariano, no por religión, sino por salud. Y me ha ido muy bien, gracias al Señor. Pues ahora cuando hice las vacaciones, mi esposa pues tenía que escoger dónde comer. Y obviamente no era una tarea fácil, así que lo más fácil era comer en restaurantes chinos. ¿Por qué? Pues porque siempre habían vegetales y hay soya, el black beans, que es soya, pues obviamente pues yo pues por lo menos almorzaba y comía. Me daba pena con mi esposa que se tuvo que tirar el deleite de almorzar y cenar en restaurantes chinos las 2 semanas. Y decía, Andita, a mí me da pena contigo. Y decía, bueno, esa es parte de la responsabilidad que yo hice a conciencia, ¿no? Pero me llamó la atención que fuimos a un restaurante, el último restaurante que fuimos, donde todos los que comían allí eran orientales, nadie era occidental. Las mesas estaban llenas, tuvimos que esperar, pero todos los que estaban sentados eran orientales. Claro, y a mí me hacía pensar que si eran orientales, que estaban comiendo en un restaurante oriental, la comida tenía que ser buena. Y de aquí es que yo quiero comer. Pero cuando entramos eran tan orientales que cuando le preguntamos por el significado de las comidas, ellos no sabían hablarlo en inglés. Entonces, finalmente nos tuvimos que entregar simplemente a lo que vine. Yo le dije, ¿y qué tú me recomiendas? Mira, yo soy vegetariano, no como carne, ¿qué tú me puedes recomendar? Entonces ella chequeó, buscó y me dijo, este plato es totalmente vegetariano y es solo a base de soya. Claro, cuando me lo enseñó, el plato se llamaba Buda. Se comió un Buda. Mi esposa me dice, ¿qué tú vas a hacer? Y dije, ¿qué yo voy a hacer? Pedirlo. Un budista. Aquí es donde Buda va a descubrir que yo levanto mis manos para dar gracias a Dios por el alimento que me voy a comer. Y me lo voy a comer. Y créame, yo no sabía qué había allí porque los vegetales no eran los vegetales normales que uno come, tradicionales. Todo lo que había, de hecho daba la impresión cuando uno lo miraba que era plástica la comida, porque obviamente la soya es una habichuela y la impresión que daba que era un plato plástico. Óigame, pero cuando yo empecé a comerme aquello, era riquísimo. Yo dije, qué pena que nos vamos hoy, que no me puedo comer otro Buda después. Pero fíjese que es el sentido, yo realmente pues no voy a estar de acuerdo. Yo no voy a estar de acuerdo ni con el confucianismo, ni con el hinduismo, ni con el budismo. Yo voy a postular y voy a creer que hay un solo camino que conduce al Padre. Amén. Se llama Jesucristo. Punto. Ahora, ello no me va a impedir ver las virtudes que dentro de los campos filosóficos pueden existir. Y créame, en el budismo original que presentó Buda, pues cuando vemos la senda octuple, ¿verdad? Que vimos cosas que son elementos morales, elementos éticos que ojalá pudieran existir en la vida de todos nosotros los cristianos. Si aprendiéramos a no mentir, si aprendiéramos a no difamar, si aprendiéramos a no hablar mal de nuestro hermano, oiga, el cristianismo sería extraordinario. Si aprendiéramos a no juzgar, a no condenar, el cristianismo sería extraordinario. Ahora, a mí me gustaría la semana que viene, Dios mediante, poder entonces comparar el cristianismo, las bases doctrinales del cristianismo versus las bases doctrinales del budismo, para que no simplemente digamos, pues lo rechazo porque no es cristiano, no, lo rechazo porque no hay. Mire, la gente que ha hecho análisis de las distintas experiencias religiosas dicen que lo más sensato en cuestiones filosóficas, estoy viéndolo de manera fría, lo más frío posible, lo más sensato de manera filosófica se expresa en el cristianismo. Lo más sensato. O sea, estoy hablando de los especialistas de la fenomenología religiosa.